¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas personas ocultan lo que realmente significa vivir solo después de los 60? ¿Por qué, cuando alguien decide quedarse en su propia casa, sin pareja, sin hijos alrededor, sin el ruido constante de una familia, inmediatamente surgen miradas de lástima, consejos no pedidos o incluso advertencias disfrazadas de cariño? La sociedad parece tener una idea muy clara sobre cómo deberíamos envejecer. Pero, ¿y si esa idea estuviera completamente equivocada? Hoy, más que nunca, miles de hombres y mujeres mayores de 60 años están tomando una decisión que antes se consideraba impensable: elegir vivir solos por convicción, no por obligación. Están descubriendo que la soledad no siempre es sinónimo de tristeza, que la casa vacía puede convertirse en un templo de paz, que dormir sin interrupciones, comer lo que uno quiere y tener sus propios tiempos no es egoísmo, es autonomía, libertad, autoestima. Pero nadie habla de esto. ¿Por qué nos lo esconden? En una cultura donde envejecer se asocia con la dependencia, con la enfermedad, con la necesidad constante de compañía, quien elige vivir solo es visto como una figura frágil o incluso como una persona abandonada. ¿Y si te dijera que muchas veces es justo lo contrario? En los barrios de Madrid, en los pueblos costeros de Andalucía, en las callejuelas empedradas de Toledo, hay historias de personas mayores que están reescribiendo lo que significa envejecer con dignidad y decisión propia. Claro que no todo es fácil. Hay miedos, hay noches frías, hay momentos en que el silencio parece pesar más que la soledad misma. Pero también hay mañanas de calma, cafés sin prisa, llamadas entrañables, paseos al mercado y la inmensa satisfacción de saber que cada paso, cada decisión fue tomada por uno mismo, sin tener que pedir permiso, sin dar explicaciones. Este video no es para convencerte de que vivir solo es el camino correcto, es para mostrarte que es un camino posible, uno lleno de matices, de descubrimientos personales, de desafíos que pueden superarse y de momentos de plenitud que rara vez se cuentan. Porque lo que nadie te dice es que la vida después de los 60 no se acaba si estás solo. A veces empieza realmente ahí. Y es que el problema no es la soledad. El problema es cómo nos enseñaron a verla. Nos dijeron que estar solos era un fracaso, una señal de que algo salió mal. Pero lo que nunca nos explicaron es que estar solo también puede ser una elección poderosa, una declaración de independencia emocional, una forma de reconectar con uno mismo. Desde Galicia hasta Valencia hay historias que merecen ser escuchadas, porque si tú estás en ese punto, considerando vivir solo o ya viviendo solo, necesitas saber la verdad que muchos han decidido callar. Así que quédate conmigo, porque lo que vamos a descubrir juntos puede cambiar tu forma de ver la vida, la madurez y la soledad. Si tú también alguna vez has sentido esa mezcla de miedo y libertad al pensar en vivir solo, o si ya estás viviendo esta etapa y tienes una historia que contar, déjamela en los comentarios. Me encantaría saber cómo lo estás viviendo tú, qué has descubierto, qué te sorprendió, o incluso qué te gustaría que los demás entendieran mejor sobre tu día a día. Este espacio es tuyo. Y si este contenido te está haciendo reflexionar, si te ha tocado alguna fibra o te ha hecho ver las cosas desde otro ángulo, regálame un me gusta. Eso me ayuda muchísimo a llegar a más personas como tú. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos que, como este, buscan hablar con honestidad, con cariño y sin filtros de la vida real después de los 60. Nos queda mucho por descubrir. Cuando Carmen despertó aquella mañana, no fue un despertador ni una voz familiar lo que rompió su sueño. Fue el murmullo lejano de las gaviotas y la brisa salada colándose por la persiana entreabierta. Estaba sola. No había pasos en el pasillo, ni olor a café recién hecho, ni el roce de una radio encendida.
solo el silencio. Un silencio tan profundo que parecía masticarse. Aquella escena, que podría parecer melancólica o triste, era en realidad el inicio de algo poderoso. Pero en ese instante, lo que sentía era otra cosa, una mezcla de miedo y extrañeza. Porque nadie te prepara para el primer día que despiertas completamente solo en casa después de décadas acompañado. Es como abrir una puerta a un mundo nuevo, pero sin mapa, sin instrucciones, sin nadie que te diga si lo estás haciendo bien o no. El silencio, ese que muchos buscan cuando hay demasiado ruido, puede transformarse en un eco incómodo cuando no estás preparado para convivir con él. Y sin embargo, es en ese mismo silencio donde comienza a revelarse la verdad que durante años nos han escondido. La soledad no siempre llega como una visita no deseada. A veces es una invitación a escucharte, a mirarte con otros ojos, a volver a ser tú sin tener que interpretar ningún papel. Pero claro, al principio cuesta. Carmen solía encender la tele aunque no la mirara, solo para no sentir que el piso estaba vacío. Iba al mercado, aunque no necesitara nada, solo para escuchar voces, para cruzar saludos, para sentir que seguía existiendo en medio de la rutina de otros. Poco a poco, ese mismo silencio que tanto la inquietaba se convirtió en un aliado. Comenzó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas: el canto de los pájaros al amanecer, el sonido del ascensor llegando al piso de abajo, el crujido de la madera cuando cambiaba el clima. Era como si la casa comenzara a hablarle. Pero más importante aún, ella comenzó a hablar consigo misma. Ese primer año sola le enseñó más sobre su interior que toda una vida de compromisos, deberes y compañía impuesta. Descubrió que el silencio no era vacío, era espacio. Espacio para recordar, para llorar cuando fuera necesario, pero también para reír sin que nadie preguntara por qué, para bailar en bata en medio del salón si le apetecía, o para pasar un domingo entero sin decir una sola palabra, sin que eso significara tristeza sino paz. Y es que en una sociedad como la nuestra, donde el ruido parece sinónimo de vida, el silencio ha sido injustamente subestimado. Nos enseñaron a temerlo, como si fuera sinónimo de abandono, de fracaso, de vejez sin sentido. Pero lo que nadie te dice, lo que muchos callan, es que en ese silencio también habita la fuerza. Porque hace falta coraje para escucharse de verdad. Hace falta valentía para no huir del eco de tu propia voz interior. Carmen comprendió que vivir sola no era una circunstancia, era una decisión renovada cada día, una afirmación de autonomía. Y ese silencio, lejos de ser un castigo, era el terreno fértil donde florecían sus pensamientos más libres, sus deseos más postergados y su capacidad de conectar con los pequeños placeres, como el ritual de preparar su café con calma, leer ese libro olvidado o simplemente mirar por la ventana sin prisas. Claro, no todo era perfecto. Había días en los que el silencio se volvía pesado, en los que una llamada no contestada bastaba para encender las alarmas del corazón. Pero esos días también enseñaban a pedir ayuda cuando hacía falta, a crear redes verdaderas más allá del estoy bien automático, a entender que la soledad no es aislamiento si uno decide abrirse al mundo desde otro lugar. Por eso, este primer tema no se trata solo de estar solo en casa. Se trata de transformar el silencio en compañía, en aprendizaje, en libertad. Se trata de aprender a convivir con uno mismo, de descubrir que a veces el mayor acto de amor propio es aceptar ese espacio sin ruido como parte esencial de una vida plena. Y ahora dime tú, ¿alguna vez sentiste ese silencio pesado, pero al mismo tiempo lleno de posibilidades? ¿Te has descubierto en medio de una tarde tranquila sintiéndote más vivo que nunca? Me encantaría leerte. Escribe en los comentarios. Yo también aprendí a escuchar el silencio. Si alguna vez sentiste que ese momento contigo mismo te reveló algo nuevo. O cuéntame tu historia.
que aquí todos aprendemos del otro. Carmen se dio cuenta de algo extraño cuando empezó a disfrutar de sus mañanas sin interrupciones, sin prisas, sin tener que responder a las necesidades de nadie más. Lo sintió por primera vez una tarde, mientras preparaba una infusión de manzanilla y tarareaba una copla antigua frente a la ventana, viendo cómo el sol bañaba las tejas del edificio de enfrente. Era una sensación confusa, casi contradictoria. Por un lado, una paz profunda. Por otro, una punzada leve, como si estuviera haciendo algo mal por sentirse tan bien en su propia compañía. Esa punzada se llama culpa. Pero no es una culpa cualquiera. Es una culpa sutil, social, que se cuela en el alma sin que uno la invite. Una culpa que nadie menciona en voz alta, pero que muchos llevan dentro sin saber muy bien por qué. Durante años, Carmen había creído que una mujer, al llegar a cierta edad, debía tener compañía constante. Un esposo, hijos, nietos, alguien con quien compartir cada día. Así lo había visto en su madre, en su abuela, en tantas vecinas y amigas. Porque la idea de estar sola, de vivir sola, no estaba ligada a libertad, sino a carencia, a una especie de fracaso emocional que la sociedad no necesita decirte directamente. Basta con las miradas, los comentarios disfrazados de preocupación, los consejos no pedidos. Tú necesitas a alguien. ¿Y si te pasa algo? No deberías estar sola tanto tiempo. Y aunque muchas veces esas frases vienen cargadas de buenas intenciones, el efecto es devastador. Comenzó a dudar de sí misma, a preguntarse si realmente estaba haciendo lo correcto, si no estaría siendo demasiado egoísta por disfrutar de esa vida tranquila, sin ruido, sin exigencias, sin tener que rendir cuentas a nadie. Pensaba en sus hijos, que vivían en otras ciudades, y se preguntaba si acaso estaba fallándoles al no estar más disponible. Si sus amigas, que organizaban meriendas y encuentros familiares los fines de semana, la veían como alguien que se había rendido. Pero entonces pasaba algo simple. Abría su libro, se sentaba en su sillón favorito, o caminaba hasta la plaza a saludar al librero, y en ese instante todo volvía a su lugar. Lo que Carmen comenzó a entender con el tiempo es que esa culpa no le pertenecía, era heredada. Venía de años de condicionamiento, de películas, de canciones, de historias repetidas donde la felicidad solo era posible en compañía. Nadie le había contado que también podía sentirse plena en su propia soledad, que no necesitaba justificarse por no querer compartir su espacio cada segundo, que podía amar profundamente a su familia y aún así elegir no convivir con ellos, que su valor no estaba en cuántas visitas recibía, sino en cuánta paz sentía al cerrar la puerta y encender una vela en su salón. Esa culpa invisible fue perdiendo fuerza poco a poco, como una niebla que se disipa con el sol. No desapareció de golpe, claro que no. A veces aún aparece, especialmente en fechas señaladas, cuando las preguntas de otros llevan más peso del habitual. Pero Carmen ya sabe qué hacer con esa sensación. La mira de frente, la reconoce y luego sigue con su día, porque ha aprendido que no tiene que vivir su vida según las expectativas de otros, que vivir sola no es una renuncia al amor, sino una forma distinta de vivirlo, desde la elección, desde el respeto por su tiempo y su silencio. ¿Y tú, alguna vez has sentido esa culpa callada, como si disfrutar de tu espacio fuera algo que debieras esconder? ¿Te ha pasado que otros intentan hacerte dudar de una elección que a ti te hace bien? Si te identificas, me encantaría que escribieras en los comentarios «La culpa no me define» o cuéntame tu historia con tus propias palabras. Este tema necesita ser hablado, porque cuanto más lo compartimos, más liviano se vuelve. Aquel día Carmen no lo olvidó más. Iba saliendo del baño con las manos aún mojadas y las zapatillas algo sueltas. El suelo, recién fregado, brillaba con la luz de la tarde que entraba desde el balcón.
Todo parecía en calma hasta que su pie resbaló y el cuerpo entero se desestabilizó en un instante que pareció eterno. Por suerte cayó de lado sobre la alfombra, sin fracturas, solo con un susto que le duró varios días en el pecho. No fue una caída grave, pero sí un aviso silencioso. Uno que le dijo: «Estás sola. ¿Y si la próxima vez no puedes levantarte?» Ese tipo de miedo, el que aparece cuando el cuerpo te falla, aunque sea un poco, es el que nadie te cuenta cuando hablas de vivir solo. Todos te hablan de la soledad emocional, del silencio, de la nostalgia, pero pocos te preparan para los miedos prácticos, los que tienen que ver con la seguridad, con la salud, con el «¿y si me pasa algo?». Carmen no quería vivir con miedo, pero tampoco quería ignorar una realidad que podía prevenirse. Empezó por cosas simples. Cambió sus zapatillas por unas más seguras, puso alfombrillas antideslizantes en el baño y reorganizó la cocina para no tener que subir a sillas. Luego, instaló una luz nocturna en el pasillo y un sistema de detección de movimiento. Pero lo más importante fue hablar con su centro de salud para tener acceso a un botón de emergencia, de esos que puedes llevar colgado al cuello. Solo eso le devolvió una tranquilidad enorme, la sensación de que, aunque estuviera sola, no estaba desprotegida. Lejos de sentirse más frágil por tomar esas medidas, se sintió más fuerte, porque enfrentar el miedo no es negarlo, sino hacer lo necesario para reducir su poder. Y eso también es parte de vivir solo después de los 60, reconocer los riesgos sin rendirse ante ellos. La autonomía no es ausencia de peligro, es presencia de estrategias. Y en esa nueva visión, Carmen redescubrió su casa como un lugar seguro, no como una trampa silenciosa. Ahora dime tú, ¿alguna vez has sentido ese miedo silencioso a que algo te ocurra y no haya nadie cerca? ¿Has hecho algún cambio en tu casa para sentirte más tranquilo? Escribe en los comentarios: «Yo también me cuido solo», o comparte qué te ha funcionado. Tu experiencia puede inspirar a otros. Hay una diferencia enorme entre estar solo y sentirse solo, aunque muchas personas las confundan. Carmen lo entendió de verdad un sábado por la tarde, cuando decidió no asistir a una comida familiar. No porque no quisiera ver a sus hijos o a sus nietos, sino porque necesitaba un día para ella, sin ruido, sin conversaciones sociales obligadas. Se preparó una merienda con tostadas y mermelada de higo, puso su música favorita y al mirar por la ventana no sintió tristeza, sintió presencia. Estaba completamente sola y completamente acompañada de sí misma. Lo curioso es que hubo otros días en los que sí se sintió sola, pero no fueron necesariamente días sin gente. A veces, incluso rodeada de familiares, en encuentros llenos de risas y anécdotas, Carmen sentía un vacío sutil. Porque no se trata solo de cuántas personas hay alrededor, sino de cuán conectada se siente una con ellas. Esa fue una lección profunda. Comprender que la soledad emocional no depende de la cantidad de compañía, sino de la calidad del vínculo. Empezó entonces a cultivar vínculos que realmente le llenaran, no siempre físicos. Algunas veces era una carta de una amiga de la infancia, otras veces una videollamada con su nieta que le contaba cosas del colegio, y muchas veces simplemente una conversación consigo misma mientras regaba las plantas. Aprendió a escucharse, a validar sus emociones, a reír con sus recuerdos y también a llorar sin culpa. Hoy, Carmen entiende que la presencia emocional puede ser más poderosa que cualquier presencia física, y que vivir sola no es vivir desconectada. Es de hecho estar más conectada que nunca con lo que verdaderamente importa. Por eso, si tú también alguna vez te sentiste así, rodeado de gente pero emocionalmente lejos, escribe en los comentarios: «No estoy solo, estoy conmigo», o cuéntame en qué momento sentiste una soledad distinta, una que te ayudó a conocerte mejor. La rutina puede ser un laberinto si uno no aprende a jugar con ella.
Carmen lo comprendió cuando empezó a notar que si pasaba más de 2 días sin salir de casa, su ánimo decaía, sus pensamientos se volvían más pesados y hasta el cuerpo comenzaba a doler sin razón. Era como si el encierro la fuera apagando, pero un día, sin planearlo mucho, decidió bajar a comprar pan al mercado del barrio. Saludó al frutero, escuchó a una señora que contaba un chisme en la cola y se encontró con su vecina del cuarto, que le hizo reír con una anécdota. Ese día volvió a casa distinta, más ligera, más viva. Desde entonces, Carmen entendió que no hacía falta tener una agenda llena ni compromisos sociales forzados. Bastaba con moverse, con salir un poco, con hablar, ir al banco y hacer un comentario al cajero, preguntar por una planta en el vivero, sonreírle al niño que jugaba en la plaza. Cada pequeño contacto era como un hilo invisible que la unía al mundo, que la sacaba de su cabeza y la conectaba con la vida. Ese movimiento también fue emocional. Comenzó a participar en talleres de escritura en el centro cultural, no por hacer amigos, sino por compartir algo que le gustaba. Lo que descubrió fue más grande, personas que la escuchaban, que la entendían, que también estaban ahí por las mismas razones. Y así, sin buscarlo, la conversación se convirtió en medicina, en compañía real, en comunidad silenciosa, pero poderosa. Carmen ya no espera a que le toquen la puerta. Ella sale a abrirla desde adentro, cada vez que cruza una calle, cada vez que dice «buenos días». ¿Y tú? ¿Qué haces para moverte y conectar? Me encantaría que compartas en los comentarios tu pequeño ritual para mantenerte activo. Puedes escribir «Mi secreto es moverme» y así inspiramos a más personas a salir, aunque sea un poquito, cada día. Hay una libertad secreta que se esconde en las pequeñas decisiones cotidianas. Carmen la descubrió una tarde, sentada frente al mar, escribiendo en su cuaderno. Hoy elegí levantarme a las 9, tomé café en la terraza, no llamé a nadie, nadie me llamó y no pasó nada. Y fue perfecto. Esa frase tan sencilla encapsulaba algo que no se enseña en ningún manual: el valor de poder elegir por uno mismo. La autonomía, esa palabra que suena técnica y aburrida, es en realidad una de las joyas más preciosas de la vida después de los 60. Porque no se trata solo de hacer cosas por uno mismo, sino de tener el poder de decidir cuándo hacerlas, cómo hacerlas y si hacerlas. Carmen lo comprendió cuando empezó a decir más veces no, sin culpa. No a visitas que no le apetecían. No a planes que la agotaban, no a ideas viejas sobre lo que debería estar haciendo. Pero también empezó a decir más veces sí. Sí a probar nuevos sabores, sí a sentarse sin hacer nada, sí a cambiar de opinión. Y cada sí y cada no fue una reafirmación de su propia voz. Una que no había escuchado con tanta claridad en años. Vivir sola le dio la posibilidad de conocerse de nuevo, de ser la protagonista real de sus días. ¿Y tú, has sentido esa libertad silenciosa? ¿Has saboreado ese pequeño poder de hacer las cosas a tu ritmo? Si es así, déjame un comentario con la frase «Mi autonomía es mi tesoro». O cuéntame cuándo fue la última vez que elegiste algo solo para ti. Porque a veces, compartir nuestra libertad inspira a otros a reconectar con la suya. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en estas palabras resonó contigo. Tal vez fue una historia que se parece a la tuya, una emoción que reconociste en silencio, o simplemente la necesidad de escuchar que no estás solo en este camino. Queremos saber cómo este vídeo te ayudó, qué parte te tocó el corazón, qué pensamiento te removió por dentro. Por eso, te invito a que compartas con nosotros en los comentarios. Escribe lo que sentiste, lo que pensaste, o simplemente deja una palabra que resuma tu experiencia. Este espacio es un refugio de historias reales y tu voz también importa. Y no olvides, por favor, suscribirte al canal para seguir recibiendo contenidos que transforman, que acompañan, que abrazan el alma en esta etapa tan rica de la vida.
Tu suscripción es un gesto de apoyo que nos permite continuar esta misión. Dale un me gusta si este vídeo te habló de alguna forma, si crees que más personas merecen escuchar estas verdades ocultas. Y por supuesto, mira el próximo vídeo que ya está en la pantalla final. Puede ser justo lo que necesitas escuchar hoy. Ahora, antes de despedirnos, tomemos un momento para cerrar este encuentro con una oración sencilla, pero llena de intención. Señor, gracias por la vida que hemos vivido y por la que aún nos queda por descubrir. Gracias por los días de silencio que nos enseñan a escucharnos, por la soledad que a veces nos pesa, pero que también nos fortalece. Danos la sabiduría para elegir con libertad, la paz para aceptar lo que no podemos cambiar y el valor para vivir cada día con dignidad, alegría y propósito. Que nunca falte el amor, aunque llegue en formas nuevas, y que sepamos encontrar luz incluso en los momentos más simples. Amén. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, vivir solo no es estar solo, es estar contigo y eso muchas veces es el mayor regalo.